Las 8 de la mañana, 41 minutos, 8 de la mañana, 41 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a entrevistar al doctor Esteban Ron Castro. Él es constitucionalista y también director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Antes de empezar la entrevista, doctor Castro, permítame felicitarlo públicamente porque han anunciado ustedes de que van a ofrecer dos maestrías, las únicas en el país, y eso es lo relevante. En el caso de la maestría en criminología y en el caso de la maestría en estudios políticos y globales. La verdad es que como aquí en el país no hay este tipo de maestrías, por eso va la felicitación y espero porque tenga el éxito adecuado. Vayamos a al asunto que nos convoca, ¿verdad? Esto de si eh, facilitamos en esta crisis económica en donde prácticamente estamos raspando la olla, el fondo de la olla en términos monetarios, si es hora muchos han dicho que la posibilidad de que se reconsulte el tema del ITT, bloque 43, si queremos o no seguir explotando el petróleo de esa zona en vista de que eso va, muchos entendidos dicen que originaría 1.200 millones. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener que hacer una nueva consulta o la Corte Constitucional podría ampliar el plazo de explotación? ¿Por qué línea se podría ir usted, doctor? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa felicitación. Sí, son dos maestrías que no se ofertan en el país. Criminología, que es justamente entender el móvil de los asuntos que pueden producir cualquier ilícito para proponer reformas estructurales en el país e inclusive con sistemas internos de estudio como el ámbito de población carcelaria y reparación es a donde estamos apuntando. Y claro, el otro también es una respuesta más que nada al ámbito internacional y es de la Universidad Internacional SEC. Esa es la diferencia. Ahora bien, vamos a la materia que nos decían previamente. Justo esta semana nosotros en la universidad estamos teniendo charlas virtuales, les invitamos igual que lo puedan ver en las redes sociales, con varios expertos y estamos tratando el tema de la consulta popular. Justamente el día de hoy a dos colegas el día de ayer, perdón, a dos colegas se le preguntaba el tema del ITT. Este tema es un asunto que viene desde el año 2014 en discusión en el país. Van a ser casi 10 años de discusión respecto al tema de de la explotación petrolera en los campos de Yasuní y del ITT. En ese sentido, pues creo que las condiciones que el país tiene han cambiado del 2014 en adelante y el tema de digamos que gobernanza económica que deberíamos tener y a la cual le apuntamos también se nos ha ido quedando. Por lo tanto, es muy complicado que en la actualidad las condiciones sean las mismas. Sin embargo, después de, obviamente, un proceso inacabado en el Consejo Nacional Electoral, donde los proponentes nunca tuvieron las firmas, y a pesar de varios intentos en otras instancias políticas y jurisdiccionales del país, finalmente se consultó esta situación a los ecuatorianos y nos pronunciamos como ecuatorianos por un que se pare la explotación, pero además, esto es importante, se desaloje la maquinaria dentro de un año, ¿sí? Es decir, que se establecía un plazo perentorio para que no solo pare la explotación, sino que se desaloje. Eso es algo bastante complicado de ejecutar. Ahora bien, dentro de un año se entiende que los pasos son progresivos, ¿no? Es decir, se va poco a poco terminando con la actividad petrolera, se van cerrando pozos, se va cerrando el tema de la distribución y transporte hasta dejar un campo absolutamente vacío. Y ese es el tema de un año y lo que se tiene que ejecutar en un año. Sin embargo, se entiende que no ha parado la explotación petrolera bajo ningún concepto. Tampoco se hizo cargo el gobierno del presidente Lazo. Recordemos también las elocuciones del ministro Santos Albite, que inclusive cuando ya fue consultado decía que estaba mal formulada la consulta. Y tampoco existió una delegación a un ministerio de rango o en su defecto a una secretaría de Estado
en temas estratégicos para que empiece con ese proceso. Es decir, todavía no se ha iniciado absolutamente nada. El presidente Daniel Noboa ha establecido y ha señalado la posibilidad de una moratoria de aproximadamente un año, porque obviamente el seteo de agenda gubernamental va en la actualidad por el tema de seguridad. Hemos coincidido algunas personas que hablamos sobre el tema de consulta popular, que consultarla lo ya consultado es complicado. Como ecuatorianos ya nos pronunciábamos sobre el asunto del Yasuní TT. Sin embargo, se podría hacer una consulta popular para modificar el plazo, es decir, esta moratoria de la cual habló el presidente Noboa, a través del cual se tienen que parar las actividades de explotación petrolera, luego, obviamente, la transportación y finalmente dejar a los campos vacíos. Creo que esa sería la única salida constitucional adecuada, obviamente con una formulación de una pregunta que dice, y que se conoce además en el antecedente al elector, que en tal año se votó, que las circunstancias fácticas han cambiado, que el seteo de agenda gubernamental es diferente y que se necesitan los recursos y establecer una moratoria. Y la moratoria, obviamente, debe ser especificada con un grupo de expertos. El plazo de un año que se otorga para que se paren las actividades en el Yasuní fue introducido por la propia Corte Constitucional. Recordemos eso, en el diálogo interfuncional que hizo la Corte con el Ejecutivo. No es que el Ejecutivo dijo, oh, perdón, la consulta de Yasuní nos lleva a un año, sino que la Corte lo estableció, pero no hay un mecanismo de modulación de ese año bajo ningún concepto. Entonces, para mí, lo acertado sería que el presidente Noboa ya, pero en cuestión de días, envíe una pregunta más respecto a la ya acontecido, porque recordemos una cosa importante, que ya tenemos dos dictámenes de vía y de consulta que han pasado a Secretaría General por parte de las fuerzas ponentes, Núquez y Andrade, es decir, que la resolución al menos de la vía del cambio constitucional y de la constitucionalidad del primer bloque de preguntas tendremos de aquí a 10, 12 días como máximo. Entonces creo que es el momento para que el presidente Noboa realice esta consulta de la moratoria, solo de la moratoria, extendiendo el plazo, obviamente con un estudio técnico yo no diría, como él dijo, un año, pero más de un año sí, para que inclusive tenga un margen de maniobrabilidad en cuanto a la definición de la política extractiva. Esa sería la primera pregunta, Cides. Doctor, pero usted sabe bien que aquí en el país siempre han dicho que el pueblo es el último que tiene la palabra, es el mandante, es el que le da al diputado el derecho a que vaya a la asamblea, al ciudadano para que vaya a la asamblea mediante su voto. El pueblo se puede equivocar, se puede rectificar. Y si se equivocó en agosto con esta consulta, puede rectificar pidiendo que ahora sí quiere votar a favor de que se siga explotando el petróleo del Yasuní, bloque 43 ITT. Nada de nuevo plazo ni moratorias, queremos que se siga explotando. ¿Por qué no se puede? Lo que pasa es que a pesar de que no existe una restricción constitucional, yo también estoy de acuerdo con su postura, Alcides, ¿sí? Yo también estoy de acuerdo en que lamentablemente la pregunta del Yasuní fue, el pronunciamiento del electorado tuvo que ver muchas veces con otros temas de otra coyuntura política y que el día de hoy ha cambiado el proceso de razonamiento del ecuatoriano y del elector. O sea, yo parto también del mismo tema. Sin embargo, a pesar de no haber una restricción, ¿qué es lo que se corre como riesgo? Que dentro del plazo de menos de un año se consulte exactamente la misma pregunta. Y se entiende que en la configuración constitucional se dice que los ecuatorianos nos podemos manifestar sobre cualquier asunto de interés público una vez que este ha sido formulado por el presidente de la República o en este caso por un apoyo de firmas. Y de hecho, por eso yo partía con la significación de que el tema del Yasuní empieza en el 2014 y todo ha cambiado en el país, ¿sí? Hay un clivaje absoluto en el país. Entonces, se entiende, Alcides, que ya se cambió, que ya se consultó. En menos de un año es complicado que la situación cambie, pero consultarlo ya consultado para deshacer una política gubernamental corre el riesgo de que la Corte Constitucional nos diga, ojo, esto ya se consultó, ¿para qué voy a consultar dentro del plazo mínimo de un año? No hay una necesidad. Yo lo que le estoy hablando es desde la técnica,
¿Qué es lo que correspondería? Una justificación de moratoria a ser consultada nada más. ¿Y por qué? Porque fue la propia Corte Constitucional la que estableció, la que puso el plazo de un año para que se realicen estas actividades por parte del gobierno. Porque hay el temor también, doctor, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Que así como se produjo, pues, esta consulta de los grupos ecologistas que dijeron que no estaban a favor de que se explote el petróleo en el bloque 43 y tuvieron relativo éxito porque solamente votaron 58,9%, o sea, una diferencia de 8,9 nada más. Entonces podría haber la posibilidad de que así como tuvieron éxitos en este tema del petróleo, también digan, mire, no estamos de acuerdo en que se explote una parte del sector marino en el campo de los camarones porque afecta la ecología, etcétera. Y también vayan a hacer propuestas en consulta y de repente vamos a tener menos explotación de camarón. Esa es mi preocupación como ciudadano y periodista, doctor. No, es que la preocupación es enteramente válida porque efectivamente no se está respondiendo a una política estatal planificada, secuenciada y que dure en el tiempo. Y que lamentablemente lo que puede realizarse es en este caso un detrimento a la economía interna del país y que circunstancias que requieren de una real intervención a través de la distribución de los fondos que llegan al Estado independientemente de cuál sea su fuente y en este caso explotación petrolera, sean sacrificados en otras cosas, ¿sí? Y es muy complicado además, y como le digo, lo principal acá, lo principal es que ya no guarda consonancia la pregunta con la realidad del Estado ecuatoriano actual. Y eso es clave, ¿sí? De hecho, hay que recordar un tema. En su momento, la embajadora ecuatoriana en Estados Unidos, doña Ivonne Baki, recorrió grandes distancias en vuelos privados a efectos de realizar esta negociación ambiental para que se logre tener el petróleo del Yasuní todavía bajo tierra. Y durante esa gira de 2 años no se dieron esta benevolencia económica de los grandes inversores internacionales que pueda suplir la producción. ¿De acuerdo? Entonces se siguió explotando. Y otra cosa más que yo lo considero una realidad y el por qué también deben ser responsables quienes propusieron también la consulta. Efectivamente hay un ámbito ambiental, ¿sí? El ambiente es el futuro de las naciones, conjuntamente con el agua, no vamos a discutir eso. Sin embargo, nunca a los ecuatorianos se nos presentaron datos. Todos los datos venían controvertidos. Una cosa es lo que Yas Unidos decía, otra cosa es lo que algún experto decía, y otra cosa es lo que alguna cartera de Estado de algún representante anterior decía, pero jamás nos dijeron, el bloque Yasuní y el ITT producen tanto, esto significa tanto en la economía, por lo tanto la afectación es tanto. Algo Daniel Noboa nos dijo al inicio de la campaña electoral, pero ojo que él también era pro consulta popular en el tema del Yasuní. Entonces, el presidente de la República o cualquier presidente de la República tiene que luchar por una estrategia de reacomodación de este dinero que produce y que en la actualidad creo que no podemos fijarnos tanto en el dinero sino en la estrategia. Alcides, todo el Estado está volcado al tema de seguridad, todo el Estado está volcado a eso, ¿sí? La atención prioritaria del seteo de agenda gubernamental es eso, pero lamentablemente no hay otra salida, ¿sí? No hay otra salida y no sabemos qué es lo que plantea el gobierno. Yo creo que aparte de que en una entrevista y que se plantee una posible consulta de moratoria, el Estado, el gobierno debería decir, el Yasuní me representa tanto en la estrategia de seguridad y por lo tanto voy a seguir explotando y a la par voy a consultar rápidamente por la moratoria. Es que no nos queda otra salida, Nancy. Las 8 de la mañana, 56 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Esteban Ron Castro, constitucionalista. Las preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Esteban Ron, mucho gusto de saludarlo. La corrupción y la impunidad son la madre de todo lo que acontece en este país. El presidente ha enviado un proyecto de ley que me parece sumamente interesante,
en cuanto a incautar bienes que se presumen mal habidos, aunque no esté la sentencia ejecutoriada. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor Ron? Un tema absolutamente necesario, ¿sí? Pero lamentablemente, Julio, conflictuado entre los procesos de consulta popular. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el primer bloque de preguntas que se ha presentado la Corte Constitucional, estas preguntas que más que nada son plebiscitarias porque no representan un cambio constitucional, en la pregunta número 4 exactamente, ya nos dicen que si estamos de acuerdo con que los bienes que han sido incautados o que al menos tienen un origen ilícito pasen a titularidad del Estado. Eso ya se nos quiere preguntar, pero no hay una operatividad. En el segundo bloque de preguntas se nos habla, y esto es acertado jurídicamente hablando, ¿sí? Se nos habla de que se requiere o se nos consulta, ¿sí? Una autonomía al proceso de investigación y judicial que se tiene que realizar para la determinación de bienes de origen ilícito. Es decir, es una causa absolutamente independiente a un proceso judicial que depende de una sentencia condenatoria ejecutoriada, como usted acertadamente dice. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer la Fiscalía y qué nos dice el anexo de las preguntas? Que se va a crear un sistema de investigación interno, ¿sí? Y este sistema de investigación interno que puede activarse por denuncia inclusive ciudadana, realizará y se ejecutará una investigación cruzada con otras entidades de Estado. ¿Para qué? Se ponga a través de una acusación, en este caso de fiscalía, en conocimiento de los jueces y se dé dote de autonomía al proceso judicial de bienes ilícitos. Y que el resultado de esto sea, Julio, que los bienes pasen a titularidad del Estado de manera automática. ¿Sí? Es decir, se dota de autonomía el proceso, pero a su vez se lo hace más expedito. Y esto significa cambios constitucionales, este sí significa cambio constitucional, en cuanto a la forma de ejecución, cambios de todo el sistema jurídico e inclusive la inclusión de un sistema judicial diferente o un proceso judicial diferente. ¿De acuerdo? Eso es lo que se nos está consultando, ¿sí? Esta autonomía del proceso y las labores de fiscalía. Pero, al mismo tiempo se ha presentado este proyecto de ley en la Asamblea Nacional, ¿sí? Este segundo proyecto de ley con carácter económico urgente, no el tema del IVA, sino el de la lucha del conflicto armado interno. Ahora bien, ¿qué hay en este proyecto de ley? Hay algunas novedades, ¿sí? Se mantiene el tema de la titularidad del Estado, se mantienen las funciones de fiscalía, se dotan de nuevas funciones a la Contraloría y a la Procuraduría General del Estado. Se crea un proceso de tipificación de ilícitos en el COIP y un proceso judicial diferente, es decir, ahora sí se presenta todo el esquema, pero en la ley, no en la consulta. ¿Qué dificultades se va a tener acá? Bueno, ya pasó en el ámbito político y se lo calificó como económico urgente cuando la verdad no cabía, porque es un tema de reformulación de política jurisdiccional. Sin embargo, el resultado, Julio, va a ser autonomía y un proceso expedito. ¿Sí? Es decir, se ha allanado, se ha aplanado el camino para que se logre el objetivo de recuperación de bienes de origen ilícito para que pasen al Estado de manera directa. Ahora les hago una pregunta yo también a ustedes, pero de forma retórica. ¿Qué va a pasar con los bienes que ya pasan al Estado? Pasan a ese deficiente sistema de inmobiliar para que a través de subastas, las subastas se las demore, que sigan viviendo ahí los delincuentes y que se favorezcan a determinadas personas, o va a haber un proceso de resignificación de este tipo de bienes. Entonces, como que es un proceso inacabado, de acuerdo con el proceso autónomo, de acuerdo con el proceso judicial expedito, de acuerdo con las funciones de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Ahora la magia va a ser que esto funcione. Y una vez recuperado el primer bien, ¿a dónde va a pasar este? Es decir, ¿quién lo va a administrar? Y después de la administración de este bien, la ejecución y venta inmediata. Porque Inmobiliar tiene una buena lista de bienes inmuebles de origen ilícito que no logra deshacerse por los costos y conveniencias de quienes han regentado esta cartera de Estado. Doctor, en esta pregunta, ¿se podría incluir, por ejemplo, un tema que a mí particularmente me preocupa, no sé si a usted también, en el sentido de que, por ejemplo,
a estos delincuentes de cuello blanco que roban centenares de millones de dólares del país, se los sentencia con una benevolencia exquisita. Por eso incita a ser delincuente, creo yo, al que llega a la función pública fundamentalmente. Y cuando se los sentencia, salen al poco tiempo, gracias a las tinterilladas a las que se presta la justicia ecuatoriana, y salen a disfrutar de los millones robados. Les ponen multas, les ponen sanciones de que devuelvan, pero no las cumplen y sin embargo salen porque la Constitución dice que no hay prisión por deudas y entonces ellos felices de la vida. ¿Se debería cambiar esto en una forma tal de que no salgan de la cárcel quienes no paguen las multas y no devuelvan lo robado, doctor? En primer lugar, y de hecho eso es uno de los cambios que también se está promoviendo al CIDES, ¿sí? Es que las personas que sean sentenciados, está en el primer bloque de preguntas, las personas que sean sentenciadas por determinados ilícitos, en este caso, por ejemplo, delincuencia organizada, cumplan con la totalidad de la pena dentro del régimen carcelario ecuatoriano, es decir, que no puedan presentarse medidas alternativas para que sean beneficiarios de esta benevolencia que usted acertadamente establece. Perdón, ¿Sí? una sola pregunta ahí, doctor Ron. ¿Y el habeas corpus también se lo eliminaría? No, 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 no hay determinación en ese sentido. Pero ahora vamos al análisis de eso, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ya se está asegurando de que estas personas que han incurrido en determinados delitos van a tener que cumplir sus penas sin que quepa el tema de las medidas alternativas o, sí, medidas alternativas, ¿ya? Por ese lado, eso. En segundo lugar, el problema de la inflación del sistema judicial es muy complicado porque sí, obviamente hay un tratamiento diferenciado entre la persona que logra moverse y tener una defensa técnica, digamos, con experiencia, pero experiencia no solo legal, sino también paralegal. Ya saben a lo que me refiero, ¿sí? Y además que obviamente hay un tráfico de influencias. Esta implosión del sistema judicial lamentablemente es lo que causa esa desatención y además esa diferencia en cuanto al juzgamiento, tratamiento y también cumplimiento de penas de las personas que tienen ciertos privilegios. ¿De acuerdo? Y por eso vemos a personas que están en la cárcel 4 cuando realmente no le corresponden de cada quito o que con medidas alternativas salen de manera inmediata o como usted bien también señala, habeas corpus que salen de manera inmediata y con cosas raras por ahí, ¿sí? Ahora bien, ¿de quién o a quién le conviene, le compete el control de esto? Es a la propia autoridad jurisdiccional. ¿Quién es? ¿Qué autoridad jurisdiccional? Consejo Nacional de la Judicatura. Ya estamos viendo que la nueva composición del Consejo Nacional de la Judicatura algo está dándonos luces de transparencia, ¿sí? Se ha finiquitado actos o se ha dado por terminado actos arbitrarios que hacían extensivos nombramiento de jueces. Se empiezan nuevos concursos, ¿sí? Viene el tema de control presupuestario y disciplinario. Entonces, ¿qué es lo que se puede consultar en este sentido? ¿Qué es lo que se puede realizar como reforma? Que efectivamente se guarde seguridad respecto al tratamiento igualitario de las personas, ¿sí? Y que los jueces que pueden, al menos a través de cualquier acto de maño, sería favorecer la circunstancia de una persona con un tratamiento diferenciado, sean determinados a través de un control disciplinario, que también se lo está realizando. Entonces, aquí es como empezar de cero, Julio. Es decir, con una primera sanción a un primer juez o grupo de jueces que están incumpliendo eso y a otros se van a cuidar. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el Consejo de la Judicatura no estaba realizando ningún tipo de control y todo se volvió disperso, ¿sí? Habeas corpus, ustedes saben, en Manglar Alto, acciones de protección en La Puntilla, etcétera, ¿no es cierto? En jueces multicompetentes. Entonces, ese control de la judicatura es donde tiene que realizarse el acto de cambio. Si es que no se da ese cambio desde ahí, no hay otra fórmula. Constitucionalmente, no se puede hacer un cambio en ese sentido, ¿sí? Es decir, no puedo yo restringir constitucionalmente el tema del debido proceso y las garantías jurisdiccionales y de reparación. Sin embargo, Julio, donde sí se puede hacer un cambio es en el tema legal, en el propio COIP, ¿sí? En el propio COIP donde se determinen mayores penas, que eso ya está planteado por el presidente Noboa. Segundo, cumplimiento de penas sin el chance de medidas alternativas
Y finalmente, que esto es sumamente importante, el tema de la reestructura de los centros carcelarios. Es decir, que no sea un eximente de cumplimiento de pena que el centro carcelario no cumpla con los requisitos de salud. Por ejemplo, el tema del habeas corpus, que es lo que ha sucedido, ¿sí? Se presentan habeas corpus preventivos y lamentablemente los jueces caso omiso hacen de las disposiciones de la Corte Constitucional a efectos de cómo ir cambiando el esquema del habeas corpus. ¿Qué nos dice el habeas corpus preventivo? En el caso de que la cárcel, el centro de detención, no preste las favorabilidades en cuanto a salud, un juez debe dictaminar que debe ser atendida la persona, que debe acudir al centro de salud más cercano para que sea atendido y solo en el último de los casos cambiar de centro de privación de libertad. Lamentablemente lo que hacen los jueces acá es cambiar el centro de privación de libertad de manera inmediata y enviar a la cárcel 4 o a cárceles que digamos que tienen ambientes menos hostiles, ¿sí? Pero se saltan lo otro, entonces hay que ir empezando, hay que empezar a sociabilizar este tipo de restricciones legales, ¿sí? De restricciones jurisprudenciales que ha dictado la Corte y que los jueces realmente sean declarados por error, indisciplinados por errores de derecho manifiestos como este, ¿sí? ¿Y a quién le compete eso? Julio, Consejo de la Judicatura, a nadie más. Doctor, a mí me tocó, cuando fui diputado, tener como asesores a dos distinguidos juristas que me indicaban a cada rato que la justicia está por encima de la ley y que la ley es un instrumento para llegar a la justicia. Pero en este país diera la impresión de que es todo lo contrario, que nos ceñimos estrictamente cuando nos conviene a lo que dice la ley para violar la justicia. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo un individuo que ha estado 30 veces en la cárcel acusado de crímenes horrendos llega a la cárcel y el juez dice que en este caso, en el caso por el que lo han detenido, no hay los argumentos necesarios y que se vaya nomás a la casa, cuando tiene antecedentes terribles que merecerían no solamente que vaya a la cárcel, sino que se pudra allí. Pero los jueces dicen, ah, no, la ley dice que no tengo que tomar en cuenta los antecedentes, sino el caso específico por el que estoy tratando. ¿Usted cree que es correcto que la ley se interponga con lo justo? No, yo creo que en este caso el primer acto de pronunciamiento jurídico, el primigenio, que es una ley de juzgamiento en este caso, tiene que tener los más altos niveles de justicia, ¿sí? Y de hecho hay un tema, Alcides, se está cada vez promoviendo más que dentro del sistema jurídico, cuando se hace una valoración del aspecto subjetivo al momento de determinación de una pena, sí se deben considerar los antecedentes de la persona. Ojo, que hay práctica judicial que no lo hace de esta manera, ¿sí? Es decir, hay jueces que dicen, no, yo estoy juzgando a la persona porque cometió esto en una flagrancia determinada y demás, y los antecedentes previos son otra cosa y ya cumplió la pena. No, 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 no. Hay que hacer una valoración subjetiva, pero además, Alcides, algo que es sumamente importante y que es un llamado de atención a los jueces, el grado de peligrosidad de la persona. ¿Sí? Hay personas que no necesariamente son violentos, pero no quiere decir que con esto dejen de ser peligrosos. ¿A qué me refiero? Por la cantidad de información que estos manejan, por las redes que estos manejan, porque son parte de un esquema de delincuencia organizada de cuello blanco, ¿de acuerdo? Entonces, sí se debe hacer una valoración de la peligrosidad y de lo que significa tener a una de estas personas sin o con aislamiento, pero además sin contacto absoluto, por lo que puede llegar a mover afuera de la privación de libertad. Entonces, claro que debe haber una valoración de peligrosidad de la persona, no solo por el tema de violencia, sino también por todo el entorno que lo maneja. Y eso lo podemos ver, ¿sí? Con sujetos como, por ejemplo, lo que está pasando con estos delitos de organización delictiva, que las redes de ellos hacen que obviamente por fuera se sigan manejando ilícitos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el tema. Doctor, ¿y qué va a pasar con esto? Anuncian las autoridades que han apresado a 1000 y pico de personas, algunos porque tienen tatuaje, otros porque estaban en barrios malos. ¿Qué va a pasar con esas personas? Pronto tendrán que a lo mejor devolverlos a las calles.
Es una excelente pregunta. De hecho, Julio, se dice que son más de 2000 personas, 2056 para ser exactos, y ahí vienen un montón de disquisiciones respecto a lo que se puede hacer. En primer lugar, hay que hacer una diferenciación. Y si estas personas fueron detenidas o aprehendidas, ¿sí? Hay una gran diferencia. Detenidas, o al menos si se dio un tema de flagrancia, es decir, que estuvieron cometiendo un ilícito en ese momento o que lo cometieron y la persecución posterior duró hasta 48 horas. Eso es, por un lado, un delito flagrante. Jueces de flagrancia deben calificar el ilícito y proceder con el juzgamiento respectivo. Si es que se logra hacer la configuración, realizar el juzgamiento por terrorismo. Eso por un lado. En segundo lugar, hay personas que han sido aprehendidas, ¿sí? Para fines investigativos, lo que hemos visto en redes sociales, ¿no es cierto? Es decir, se entiende que ellos son parte de una organización delictiva que pretende realizar un acto terrorista. Hay que ver su grado de vinculación. ¿Qué tipo de grado de vinculación? Mensajería, y si van a ser ejecutores de determinada acción o son mensajería de determinada acción o son los mentores inclusive de determinada acción. Es decir, se tiene que hacer una configuración secuenciada del acto final que es sembrar terror. Eso es por un lado, ¿sí? Pero de ahí la pertenencia per se a un grupo terrorista no significa que esta persona tiene que seguir siendo aprendida, se tiene que vincular a la persona, como le digo, por tres momentos, o el tema de hacer una planificación, el tema de mensajería o ejecución, ¿sí? Pero el simple hecho de pertenecer a una organización política sin que cometa, organización, perdón, terrorista, sin que cometa ningún tipo de delito, va a pasar que no van a tener los elementos suficientes como para plantear un proceso penal y la persona tendrá que ser liberada. Estas personas son, o al menos se encuentran en un estado de aprehensión con fines investigativos. Ese es el estatus, Julio. Gracias. Alcides, continúe con el diálogo, por favor. Sí, doctor, hablemos del tema actual que tiene que ver con el IVA, contemplada en esta denominada ley para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social que envió el presidente a la Asamblea con el carácter de urgente. Hay desacuerdos, hay tres posturas del gobierno, de los correístas y socialcristianos, y hay la probabilidad de que esta ley sea aprobada con la opción del Ministerio de la Ley, sea aprobada como está o sea negada y devuelta al presidente Noboa para que le haga una reconsideración o un segundo planteamiento. ¿Usted cree que hay alguna salida desde el punto de vista constitucional también a esta ley? Partamos de un paraguas, Alcides. El tema tributario solo le compete al presidente de la República, ¿sí? Solo le compete al presidente de la República. La Asamblea Nacional, a través de modificaciones en leyes tributarias, no puede realizar un planteamiento de imposiciones tributarias, ¿sí? O no puede hacer un régimen impositivo diferente. No puede crear impuestos, digamos así, sí los puede operativizar para su cobro y la fijación porcentual del impuesto, obviamente, corresponde también a la iniciativa única del presidente de la República. Ha llegado pues el proyecto de ley en el cual se plantea subir el IVA del 12 al 15%. Ojo con un tema, artículo 300 de la Constitución. Se habla de que los impuestos, o dice, prescribe la Constitución, que los impuestos son materia únicamente de fijación por parte del Estado y que se dará especial preponderancia a los impuestos progresivos, ¿sí? El impuesto al valor agregado al IVA no es un impuesto progresivo, no es un impuesto que el que más tiene más paga. Es un impuesto que tiene una afectación directa a todos los ciudadanos por tratarse de las transacciones más sencillas del día a día que tiene el ciudadano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Asamblea Nacional, vimos las posturas del día de ayer, creo que hay tres posturas específicas. ADN dentro de la comisión ha señalado que ellos establecen o van a ceder que al menos la subida del IVA sea hasta por 2 años. Esa es la alternativa que se plantea. El bloque de Revolución Ciudadana ha establecido posibles esquemas para no modificar
para no modificar el IVA, ¿sí? Y plantea tres esquemas de nuevos tributos. Por ejemplo, que se sube el impuesto a la salida de divisas, que se plantee un impuesto a la banca y que se plantee un impuesto a los patrimonios millonarios, ¿sí? Pero ojo, no es que se puede plantear por parte de la Asamblea nuevos tributos, ¿sí? Son alternativas discursivas, narrativas y hasta populistas que lo están planteando. Y lo que ha dicho el bloque del Partido Social Cristiano es que ellos no van por el alza de tributos, sino que existen otro tipo de maniobras para solventar el conflicto armado interno, como por ejemplo una reducción progresiva y focalizada de subsidios. Ese es el que más elocuencia tiene. Construye ha dicho que ellos solo están en contra de todo. ¿Qué es lo que va a pasar con el IVA en ese sentido? Sí, de lo que estamos viendo. La Asamblea Nacional, después del informe para primer debate y después del segundo informe para segundo y definitivo debate, tiene cuatro opciones. La primera es aprobar de manera directa tal cual está la ley, ¿sí? Es decir, tal cual la propuesta presentada por el presidente Noboa, que es el aumento del IVA del 12 al 15. No dice nada más la ley. ¿Sí? En segundo lugar, que haya una modificación conceptual de esta ley para operativizarla, es decir, del 12 al 15 por un periodo de 15 años, de 2 años, perdón, y con ciertas excepciones. Eso le pongo como ejemplo, ¿sí? ¿Excepciones de qué tipo? De carácter social. Por ejemplo, personas en estado de vulnerabilidad, personas que tienen discapacidad y adultos mayores, que esa subida no se dé en virtud de su condición. ¿Sí? Esa digamos que es la alternativa de operativización. La tercera alternativa es que la Asamblea niegue el proyecto, ¿sí? Bajo fundamentos y le devuelvan el proyecto al presidente Noboa y con eso se entiende no aprobado. Y la cuarta opción es que la Asamblea no se pronuncie dentro de los 30 días establecidos para que ésta entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Cuál es la mejor opción? Está entre la 2 y la 3. La primera de ellas, creo que las más democráticas son estas. La primera de ellas, Alcides, es que se haga un debate específico y que se dé una modulación al tema del IVA, por cuánto tiempo va a durar, el fondo de administración de ese 3% adicional hacia dónde va a ir, quién lo va a manejar, etcétera. Y la segunda es que si ya definitivamente no cumple con los intereses políticos de los bloques de las organizaciones políticas, de los bloques políticos respectivos, le devuelvan motivadamente al presidente Noboa esta ley, pero jamás que se deje de tratar, ¿sí? Esto por un tema de responsabilidad política y de representación, y menos aún que pase, o sea, que se deje tratar y pase por el Ministerio de la Ley, y menos aún, Alcides, que pase por pasar, es decir, sin ningún tipo de modificación tratativa dentro de las comisiones. Creo que eso sería lo más irresponsable por parte de la Asamblea. ¿Y en qué momento la comisión, o mejor, la Comisión de Desarrollo Económico que estudia este proyecto, en qué momento esta comisión recibiría propuestas inconstitucionales, como aquella de que la Asamblea no puede proponer el incremento de más impuestos? Si eso se incluye en el proyecto, desde ahí nacería inconstitucional, pues, doctor. En este momento, según el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se están elaborando tres informes, ¿no? Uno de mayoría, uno de minoría de la Revolución Ciudadana y un tercer informe del Partido Social Cristiano. Según el procedimiento parlamentario, el informe de mayoría debería pasar al Pleno de la Asamblea. El Pleno de la Asamblea debería debatir en primera instancia esta reforma a la ley y en ese momento dar cuenta de las inconstitucionalidades para que sean incorporadas en el siguiente informe de la comisión que pasa a segundo debate. Digamos que en la comisión per se ya tiene que ser este debate, pero vemos que no está funcionando esto. Pero si es que hay alguna inconstitucionalidad, como por ejemplo el de creación de impuestos, ¿sí? Es tranquilamente en el primer debate del proyecto de ley. Ese es el momento crucial donde los asambleístas en esa discusión tienen que decir, ok, señores proponentes, esto es inconstitucional por esto, por esto, por esto, y quítese del proyecto. El primer debate es sustancial acá, Alcides. Ahora, si el presidente propone, como está proponiendo, por ejemplo, un IVA mixto, ¿verdad? Y también pues propone focalizar los subsidios en el 25%, ahí las cosas cambiarían porque es decisión del presidente y ahí sí la comisión
tendría, si es que hay consenso, aprobar estas nuevas reformas a este Así proyecto. es. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay modificaciones tributarias al CIDE siempre tienen que pasar por la Asamblea. Sí, puede ser el trámite ordinario, que eso no es común, o puede ser con carácter económico urgente. Pero la Asamblea lo que puede hacer es realizar la operativización de lo que plantea. Por ejemplo, si estamos hablando de un IVA mixto, lo que tiene que establecer la Asamblea es cómo se va a ejecutar lo del IVA mixto, quiénes van a pagar menos, quiénes van a pagar más y cuál va a ser el sistema de control. Pero nada más dentro de las competencias del CIDES. Doctor, aprovechando de su presencia, ¿verdad? Ha ocurrido un hecho trascendental, podríamos decirlo, ¿no? Cambiando de tema, ¿no? La Corte Constitucional ha dictaminado como viable este acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos que lo firmaron en el gobierno anterior, que tiene que ver con la realización de operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Y ha dicho que no requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional. Me parece muy interesante eso, porque no tiene por qué estar enviándolo a la Asamblea una decisión de la Corte Constitucional. ¿No le parece, doctor? Esa es la eterna discusión que nosotros tenemos en el país de qué tratados tienen que ser aprobados por la Asamblea y qué tratados no tienen que ser aprobados por la Asamblea, ¿sí? En la configuración del sistema de aprobación de tratados internacionales establece que por default tiene que ser aprobado o al menos tratado en la Asamblea, ¿de acuerdo? Independientemente o al menos de la materia que se trate. Ahora, en el derecho internacional tenemos dos tipos de tratados, grandes tratados. El primero que son los tratados de adhesión. Por ejemplo, una declaración regional, una universal, al cual el país se adscribe y se genera obligaciones para el propio Estado. Y el segundo, que es el tema de tratados específicos, ¿sí? Que pueden ser multipartes, pero por lo general son bilaterales, es decir, son convenios de colaboración entre el uno y el otro. Los tratados, y esto, ojo, Alcides, de adhesión, ¿sí? O el proceso de adhesión, que signifique un cambio de estructura jurídica o incorporación de normas al bloque de constitucionalidad, son los que pasan por la Asamblea. Un convenio de colaboración o un tratado de colaboración en materia específica, al no darse una modificación del sistema jurídico, no pasa por la Asamblea para que se dé esa armonía. Es de eso lo que se discute, pero lamentablemente ya sabe que desde la discusión política se tergiversan. Esto yo lo explico en clase siempre, ¿sí? Adhesión y multilateral. ¿Cuáles son los que pasan en la Asamblea? Los que significan modificaciones al sistema jurídico, bloque de constitucionalidad y también a la Corte. Los que no significan, como la Corte ya lo dijo, entran en plena vigencia y empieza la ejecución. Es todo. Sí, Julio, por favor, con las últimas preguntas. Gracias. Gracias. A propósito de esto, doctor, ¿cuáles son las diferencias entre tratados, acuerdos, convenios? Porque definitivamente de lo que yo recuerdo, la política internacional la maneja el presidente de la República, la política internacional. No me refiero a los tratados internacionales, que esos sí deben ser obligatoriamente tratados en el Congreso, como en este caso están tratando, por ejemplo, el convenio de libre comercio o de comercio directamente entre China y el Ecuador. Entonces, Julio, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia? Sí, entre tratados, acuerdos, convenios, o es lo mismo todo. No, todo es una discusión, digamos que dialéctica, ¿no? Lo que se tiene que establecer son las obligaciones y la finalidad del tratado para que, o en general, del mecanismo internacional, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los efectos? En primer lugar, si es que estos significan, como le decía a Alcides previamente, una modificación del sistema jurídico ecuatoriano, ¿sí? Y que hay una adhesión de normas al bloque de constitucionalidad, pasa por dos estamentos, Corte Constitucional y Asamblea. ¿Para qué? Para que justamente se busque la armonía y el sistema jurídico inclusive se modifique en virtud de las nuevas disposiciones obligatorias que se incorporan por la firma del tratado. Digamos que eso es un tratado o convenio, ¿sí? Convención, lo que usted le quiera decir. El tema acá son los defectos, son los de adhesión. Ahora,
También existen los convenios, y ahí sí viene con un tema de convenio de colaboración específica en materia determinada, como lo que está pasando con Estados Unidos, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de que pase nuevamente la extradición, se tiene que firmar con cada uno de los países. Ya no o es una adhesión a un cuerpo gigante que genera obligaciones para varios países, sino entre dos estados específicos, ¿sí? Y también, y derivado de esto, hay los convenios que tienen el mismo efecto, pero que son multipartes, como por ejemplo los convenios con carácter comercial, exenciones arancelarias, es decir, le pongo un ejemplo. En el tema Mercosur, me estoy inventando el ejemplo, perdón, igual solo para dinámica, en el Mercosur los impuestos respecto de este tipo de transporte internacional van a ser eliminados, entonces se aplican las mismas normas entre diferentes países. Creo que esas son las diferencias, ¿no? Pero lo que tenemos que tener principal conciencia es que hay los bipartes, digamos así, entre dos estados, colaboración específica, los grandes tratados, que significan una adhesión, Naciones Unidas, y también hay los tratados comerciales multipartes, que estos son como que más interactivos, pero sin embargo generan menos obligaciones. Los que sí tienen que darse una tratativa especial son estos acuerdos que son específicos en un convenio, en un momento y en una fecha específica como lo que estamos viviendo en este momento. Aquí me salta una duda, doctor. ¿Por qué el tratado de comercio con la China tiene que ir al Congreso? ¿Es que modifica ley? Claro, absolutamente. Tributaria, ¿sí? Principalmente tributaria, se modifica el régimen tributario, ¿sí? Las obligaciones también, o en general, las obligaciones que se generan a partir de cualquier acto de comercio requieren modificaciones. Le pongo, por ejemplo, el Código de Comercio, tienen que darse exenciones. Como hay una modificación hacia abajo dentro de la pirámide jurídica o digamos dentro de la jerarquía jurídica y se tienen que dar acoplamientos, tiene que ir a la Asamblea Nacional. Es por eso, Julio. Bueno, muchísimas gracias. Le queremos agradecer, doctor Patricio Esteban Patricio es usted, ¿no? O Patricio Esteban Esteban. Patricio. No, Esteban Esteban Patricio. Patricio Ron, por la oportunidad que nos ha brindado hoy de conocer tantos criterios jurídicos que usted los maneja tan bien y en tan corto tiempo, porque eso es lo importante, la capacidad que usted tiene de acortar una explicación que muchas veces puede ser larguísima para el conocimiento de la ciudadanía. Lo ha hecho muy bien, así que le agradecemos, doctor Esteban Patricio Ron. Muy amable. Muchas gracias, Julio y Alcides, por la invitación. Como siempre, será un gusto. Un excelente resto de semana. Alcides, por favor. Muy bien, muy bien. En todo caso, pues agradeciéndolo al doctor Esteban Ron Castro por esta entrevista. A las 9 de la mañana con 29 minutos, ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista.